Y vamos a tomar el versículo 20 para iniciar. Romanos capítulo 5, versículo 20. Dice la Escritura: en lo que atañe a la ley, esta intervino para aumentar la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Leamos una vez más el versículo 20. En lo que atañe a la ley, esta intervino para aumentar la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Padre, esa mañana, Dios, queremos comprender y entender cuán grande es tu gracia hacia nuestra vida, que aun cuando nosotros vayamos por nuestra vida, Dios, cometiendo errores, aun cuando vayamos por la vida, Dios, cometiendo faltas, transgrediendo, Dios, tus normas, tus leyes, tus mandamientos, podamos, Dios, entender y comprender que para aquellos que se acogen a tu gracia, que para aquellos que van delante de ti, Señor, a buscarte, humillados, reconociendo su error, hay un tiempo de perdón y hay un tiempo, Dios, donde esa gracia es tan grande que puede cubrir todos los pecados. Dios, esta mañana te pedimos que nos hables y que nos ayudes a comprender, Dios, que aún en medio del momento más flaco que podamos vivir, tú te acercas a nuestra vida y te acercas, Dios, para perdonar y para decirnos no vuelvas a pecar. Dios, háblanos, Dios, Señor, esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Les decía, hermanos, que el pecado es un tiempo donde las personas comienzan a sentir un momento donde se va privando de aquella oportunidad de acercarse a Dios. Y no solamente surge este sentimiento en el interior de la persona, sino que también las personas que están alrededor de ellos comienzan a privar a aquel que está siendo visiblemente o notoriamente, se está descarriando o está tomando actitudes que van en contra del deseo de Dios. Pues aún aquel núcleo de personas comienzan a privar a la persona de la oportunidad de poder tener una experiencia de Dios que le permita cambiar ese estilo de vida. Y mire, eso es tan normal y tan común que aún aquellos que un día comienzan a verse o a tener signos visibles de flaqueza espiritual, aún ellos mismos comienzan a ser privados en su mismo núcleo familiar. Las mismas personas, la misma familia que está alrededor de ellos, comienzan a señalarle, comienzan a criticarle, comienzan a juzgarle y comienzan a creer que esta persona pues difícilmente puede encontrar el perdón de Dios o un cambio o una visitación de Dios para su vida. Aún el núcleo personal, el núcleo familiar comienza a privar a esa persona de la oportunidad de buscar a Dios. Y eso es tan común como que un padre de familia un día, su hijo comete un error y el padre lo primero que hace es negarle la oportunidad de que venga a la iglesia. Y el padre le dice al hijo: ¿para qué vas a ir a la iglesia si seguís siendo la misma persona? ¿Para qué estás sirviendo en tal ministerio si mirá, seguís siendo el mismo irresponsable, el mismo malcriado de siempre? Y la misma familia o el mismo padre comienza a negarle a su hijo la oportunidad de poder tener ese tiempo donde la gracia de Dios pueda cubrir ese pecado que está afectando a esa persona. Y en los jóvenes es tan común poder ver testimonios, escuchar testimonios de jóvenes que dicen: es que mi padre no me deja venir porque yo hice tal cosa. Y yo creo, hermanos, que no debemos de actuar o no debemos de tomar este aspecto de esa manera. Yo creo que en ese momento le estamos negando a la persona la oportunidad de poder tener un tiempo de gracia de Dios para su vida. El pecado siempre traerá a la vida del ser humano esa vergüenza. Usted se recuerda cuando Adán pecó, ¿qué fue lo primero que él hizo cuando Dios andaba visitando el jardín? Él se escondió.
Él fue allí a esconderse porque el pecado que había florecido en su vida, el pecado que había surgido en su vida, ese pecado a él le traía cierta vergüenza delante de Dios. Y mire, hermano, en primer lugar creo que no está mal quizás sentir vergüenza. Malo sería cometer un error y no reconocer nuestro error. Malo sería pecar o fallarle a Dios y el error sería no reconocer el error. Pero yo creo, hermanos, que el pecado nunca debe de estancarnos, nunca debe de privarnos, nunca debe de alejarnos, porque cuando nos alejamos de Dios, estamos cortando la única oportunidad que tenemos de cambiar ese tiempo o esa crisis que estamos viviendo. Muchos lo que hacen es alejarse de Dios, alejarse de los hermanos. Usted mira a hermanos que de repente van por la calle y usted se los encuentra y usted quizás le quiere saludar y los hermanos se dan la espalda y voltean a ver a otro lado para no saludarle, para no hablarle. Usted va por la calle y de repente se encuentra un hermano y usted quizás le quiere saludar y el hermano cuando lo ve hasta cambia de dirección y se va por otro lugar. ¿Sabe por qué? Porque esa persona lo que no quiere es que usted vaya y le diga una palabra de Dios, porque esa persona siente vergüenza al estado o al tipo de vida que está llevando en ese momento. Porque esto siempre traerá vergüenza a nuestra vida, siempre. Pero sabe, hermano, lo maravilloso de esto es que no importa lo que podamos hacer, no importa los errores que podamos cometer, siempre podemos encontrar la gracia necesaria para poder cubrir ese pecado que nos está estorbando. No importa lo que podamos hacer, no importa los errores que podamos cometer en la vida, Dios siempre tiene un tiempo donde Él está dispuesto a perdonarnos y a decirnos, sigue, continúa. Porque Dios, hermanos, no vino por el que no le necesita, Él vino por el que lo necesita. Y si nosotros reconocemos que le necesitamos, entonces esa visita de Dios a través de Cristo Jesús es para nosotros. La iglesia no está llena de santos, la iglesia está llena de pecadores. Y el mundo, en primer lugar, es el que no reconoce que está fallando delante de Dios. Y muchos allá afuera creen que están bien. Pero aquellos que están en la iglesia son los que reconocen que si no fuera por la gracia de Dios y la misericordia de Dios no pudieran estar en este lugar. Y aunque muchas veces en la vida se hayan o se cometan errores, entiende la iglesia que ese Dios está ahí dispuesto a perdonar. Dice el versículo 20 en la parte final: pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Allí donde el pecado floreció en la vida del ser humano, allí donde el pecado comenzó a retomar. Esto es como en el campo. En el campo usted mira de repente el zacatal que hay ahí en la tierra porque no se ha chapodado. Y comienza la persona a chapodar, a cortar ese zacate que está ahí. Pero al paso de unos días, al paso de unas semanas, si no se ha seguido cortando ese zacate, pues ese zacate comienza a crecer una vez más. Y comienza a tomar la misma dimensión o más de cuando usted comenzó a chapodar ese zacate. Es así. El pecado será constante y permanente en nuestra vida. Y cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, vamos cometiendo errores. Y esos errores muchas veces, pues, crean en nosotros una separación, una privación de la oportunidad de poder acercarnos a Dios y pedirle perdón a Dios. Lo primero que me gustaría que entendamos esta mañana, hermanos, es que no importa el pecado que hayamos cometido, la gracia de Dios, ese regalo de Dios para nuestra vida, está allí permanente y constante para poder cubrir la totalidad de nuestros pecados. Y por eso dice la Biblia, allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si nuestro pecado ha sido tan grande, pues la gracia es aún mayor. ¿Por qué cree usted que esta iglesia, partiendo de la dirección de nuestro pastor, le apuesta
a trabajar con los jóvenes de las pandillas. ¿Por qué? No porque ellos sean santos, no porque ellos sean perfectos o porque ellos sean angelitos. Mire, hermano, ahí en la calle uno se encuentra demonios, se encuentra personas con corazones duros, se encuentra personas con corazones insensibles. Muchos de ellos han perdido la sensibilidad por la vida. Ya no sienten temor de quitarle la vida a alguien, no sienten temor de meterse a la casa y matar al padre de familia en frente de sus hijos. Son personas que en nuestra humanidad podemos decir no tienen perdón de Dios. Pero la Biblia nos dice que no importa el pecado que ellos hayan cometido, la gracia de Dios, el regalo de Dios a través de la muerte de Jesús, por la fe en Jesús, podemos y ellos pueden encontrar el perdón de esos pecados. Porque la gracia de Dios, porque el regalo de Dios, porque la misericordia de Dios es más grande que el pecado que el ser humano pueda cometer. Y si un día la iglesia comienza a poner el pecado por encima de la gracia de Dios, si un día la iglesia comienza a decir y a señalar y a decir esta persona, esta mujer no tiene perdón de Dios, entonces, hermanos, hemos dado vuelta a la página. Entonces le hemos dado vuelta a lo que dice la Escritura. Porque la Escritura lo que nos dice es que aun cuando nosotros somos pecadores, tenemos la oportunidad de encontrar la salvación, la oportunidad de encontrar la liberación, la oportunidad de encontrar restauración. Un día, dice la Escritura en el Evangelio de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Versículo 16, leamos. Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año favorable del Señor. Versículo 20. Luego enrolló el libro y se lo devolvió al ayudante y se sentó. Y todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Dice el Evangelio que Jesús entró en la sinagoga, él tomó, le entregaron el libro, el rollo donde estaba el profeta Isaías, y él leyó una porción de la escritura, y en esa porción de la escritura él entiende que su misión es, como dice el versículo 18, que el Espíritu vino sobre él y lo ungió para anunciar, para proclamar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Y es por esta obra, es por esto que Jesús hizo en la historia de esta humanidad y en la historia de nuestra vida, que aún la gracia sigue estando vigente y tiene poder para cubrir la totalidad de los pecados de la vida del ser humano. Por eso, hermanos, que cuando la iglesia le da vuelta a la escritura y pone el pecado por encima de la gracia, entonces, hermanos, ahí se está cometiendo un error. Allí la iglesia comienza ya a encerrar a las personas y decirle: este no tiene perdón de Dios. Para muchas personas, sabe que un día una persona de otra iglesia perteneciente a un grupo de pandillas, pues lo llegaron a sacar de su casa, lo metieron preso, y el pastor de esa iglesia se acerca a este joven y le dice: te mereces esto que te está pasando, es producto de tu pecado. Y es que como que un día a nosotros se nos olvida
que tenemos abogado para con el Padre. Es como que a nosotros se nos olvida que tenemos a alguien que vela por nosotros e intercede por nosotros. Aquella persona que se priva, aquella persona que se encierra, aquella persona que se esconde, es una persona, hermanos, que no entiende que tiene alguien que está apelando y está intercediendo por él, a Jesucristo el Santo. Es, hermanos, renunciar a la posibilidad de encontrar en Jesús o de retomar en Jesús el camino que un día dejamos tirados. Y digo esto, hermanos, porque esto de ver el pecado o ver o de sentirnos privados, esto sucede muy comúnmente en la vida de la iglesia. Si usted va se acerca a aquella persona que se ha alejado, y usted va y se sienta a platicar con esa persona, la persona le dice, sí, hermano, pero es que mire. Y quizás la persona no expresa lo que hay en su corazón, pero en su corazón lo que hay es vergüenza a retomar lo que un día dejó tirado. Porque esto siempre lo va a privar, siempre. Pero una persona que se priva es una persona que cree en su mente que el pecado es la totalidad de su vida. Y no entiende que hay una gracia, un sacrificio. La muerte, dice la Biblia, entró por una persona. Y muchos pecados llegaron a la vida del ser humano. Pero la salvación, la gracia, la justificación, la misericordia, el perdón de Dios entró a través de una sola persona, Jesucristo. Y el sacrificio de un hombre valió para cubrir la totalidad de nuestros pecados. Hermano, esto que nunca se le olvide, que nunca se le olvide. Porque cuando nosotros vivimos momentos de flaqueza, tenemos que una vez más ir a la cruz a buscar a aquel que hizo un sacrificio por cada uno de nosotros. Yo sé que en la vida cristiana siempre habrán momentos de flaqueza, momentos donde los problemas afloran, y estos problemas surgen en el momento que quieren desestabilizar nuestra vida. Pero en ese momento complicado, en ese momento donde usted quiere renunciar, en ese momento donde usted está pensando ir donde su líder de ministerio y tirar la toalla frente a él y entregarle su ministerio, en ese momento recuerde una cosa, hermanos, y recuérdelo muy bien, que hay un sacrificio que se hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Y ese sacrificio, hermanos, es más grande, más poderoso, más sublime, más alto que cualquier pecado que hayamos cometido. Ese sacrificio, hermanos, es más grande, es mayor y tiene el poder necesario para cubrir nuestros pecados. Una persona que se priva, una persona que se aleja, es una persona que comprende o entiende que su pecado es mayor que la gracia de Jesucristo. Y no estoy hablando, hermanos, de que vamos a vivir apegados a la misericordia y a la gracia de Dios y que vamos a llevar una vida desenfrenada, una vida alejada de lo que es buscar y tratar de honrar a Dios con nuestro estilo de vida. Pero estoy hablando en la realidad humana, que cada uno de ustedes y de mi persona, en algún momento determinado, hemos cometido, o quizás en el futuro cometeremos algo, haremos algo, que traerá a nuestro corazón un sentimiento de privación. Y cuando eso suceda, recuérdese el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Porque un sacrificio vale para cubrir la totalidad de nuestros pecados. Sea como se quiera llamar, hermanos. Jesucristo está allí y Él vino a este mundo a morir por nosotros. Y eso que nunca se le olvide. Ahora, volviendo a nosotros como iglesia, o a la iglesia en general, es como lamentable que aquellos que están ligados a la vida religiosa o a la vida de iglesia, pues en vez de acercarse a aquel que se ha descubierto o aquel que se señala como una persona pecadora, en vez de acercarse a ellos y ayudarles, es lamentable que muchas veces servimos de piedra de tropiezo. Es lamentable que en vez de acercarnos a ese tipo de personas y ayudarle, nos acercamos simple y sencillamente para juzgarle. En el Evangelio de Lucas capítulo 7 nos habla acerca de una mujer. El día lunes fuimos a inaugurar una columna y ahí predicábamos acerca de esto.
Y a mí me llama profundamente la atención la actitud de esta mujer frente a lo que le decía el religioso, frente a la manera en la cual ella se miraba a sí misma, frente a lo que decía la comunidad y frente a Jesucristo. Porque usted puede estar rodeado de sus vecinos y usted puede verse hacia ellos, puede verse de una manera. Usted puede estar en la iglesia y puede verse de una manera. Usted puede verse a sí mismo de una manera, pero lo importante aquí es lo que Dios, o cómo Dios la mira a usted, o cómo Dios lo mira a usted. Y dice el Evangelio de Lucas capítulo 7, versículo 36. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es. Y es que una pecadora. Decía el fariseo, esta mujer que está tocando a Jesús, si este hombre realmente fuera un profeta, entonces él supiera qué clase de mujer es esta. Esta mujer es pecadora. Ahora les hago una pregunta. ¿Creen ustedes que Jesús no sabía quién era la persona que le estaba besando y tocando sus pies? Claro que lo sabía. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce nuestra vida. Él conoce nuestro corazón. Él conoce lo que nosotros hemos hecho. Lo que hicimos ayer, lo que hicimos anoche, lo que hicimos este día por la mañana. Él lo sabe. Yo no lo conozco. Usted no me conoce, pero Él sí lo conoce. Él conocía que la mujer que lo estaba tocando era una pecadora. Claro que lo conocía. Pero sabe, hermano, Jesús se dejó tocar porque esta mujer se acercó a Él, no importándole lo que decía las personas que estaban alrededor. ¿Usted cree que solamente el fariseo sabía que esta mujer era una pecadora? No. Quizá era de toda la comunidad el entender que esta mujer era una pecadora. Mas sin embargo, a pesar de la burla, a pesar de la crítica, a pesar del rechazo que eso le pudo haber generado a esta mujer, ella no se privó la oportunidad de poder encontrar a través de los pies de Jesús, a través de la presencia de Jesús, un tiempo de perdón para sus pecados. Y oiga, hermano, yo creo que cada uno de nosotros, en el momento complicado, en el momento de la crisis, en el momento de la flaqueza, debemos de entender que no debemos de privarnos de ir a los pies de Jesús a pedirle perdón, a besar sus pies, a rogarle, a suplicarle que nos perdone. Ninguno de nosotros debe de tomar la postura de alejarse de Jesús. Ninguno. Y aún cuando el fariseo deseaba que la mujer no estuviera ahí, cualquiera pudiera creer que el fariseo iba a facilitarle a la mujer la oportunidad de estar cerca del maestro. Cualquiera pudiera pensar, y es que, hermanos, yo creo que la función de la iglesia es esa: poder facilitarle, poder mostrarle, poder enseñarle a las personas que están lejos de Jesús la manera de poder acercarse a Él. Y yo creo que esa debe de ser la función principal de la iglesia: poder enseñarle el camino hacia a estar cerca de Jesús. Pero este hombre, en vez de tomar esa postura, lo que él hace es señalar y criticar a la mujer. Y si por él fuera, esa mujer no debería de estar en ese lugar. Si por él fuera, esa mujer no tendría ninguna oportunidad de poder acercarse a Jesús. Es más, a este hombre le ha de haber incomodado que llegara esa mujer a hacerlo. Pero oiga, hermano, la actitud de esta mujer es la actitud que a mí me gustaría resaltar esta mañana. Y es la actitud de entender que aun cuando hemos cometido error, pero si sabemos que en Jesús podemos encontrar la paz, podemos encontrar el perdón, podemos encontrar la reconciliación,
yo debo de acercarme a los pies de Él. Yo debo de acercarme a donde Él está y no alejarme. Y saben, no solo acercarnos por acercarnos, sino que esta mujer tuvo una actitud de humillación para con Jesús. Y dice la Escritura que cuando ella se enteró, dice el versículo 37, cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa de aquel hombre, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume y se arrojó llorando a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos y también los besaba y los ungía con perfume. Esta mujer dice que llorando se arrojó a los pies. Pero sabe, hermano, yo creo que la gracia, el perdón de Dios está para aquellos que son capaces de reconocer su error, y ese error no les priva de la oportunidad de acercarse a Dios, pero no solamente se acerca por acercarse, sino que viene con actitudes de humillación delante de Él. Pero usted puede ver personas que un día se van, o personas que de repente dejan de servir, comienzan notoriamente a llevar una vida lejos del Señor, y vienen a la iglesia y no se humillan delante del Señor. Vienen a la iglesia y se sientan con un gesto de enfado, con un gesto de enojo, con un gesto de indiferencia, y así como vinieron, así se van. Y quiero decirle a ese tipo de personas que van a venir 5,000 veces y 5,000 veces se van a ir de la misma manera. ¿Sabe por qué? Porque cuando venimos a la casa de Dios, debemos de venir humillándonos delante de Él. Debemos de venir reconociendo. Y una persona que se humilla es una persona que reconoce una persona que se humilla es una persona que reconoce que se está humillando delante de alguien que es superior a él. Y no viene con un gesto de arrogancia. Una persona arrogante es una persona que se siente o se ve a sí mismo superior que los demás y se jacta. Y es arrogante porque cree tener ciertos recursos o ciertas cualidades que le hacen superior a las demás personas. Cuidado, hermanos, cuando nosotros vengamos a la casa de Dios con esa actitud, cada uno de nosotros debe de venir reconociendo que no ha venido a presentarse delante del hombre, sino delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si nosotros reconocemos esto, entonces vamos a venir humillados, reconociendo nuestra fragilidad humana. Esta mujer reconocía, hermanos, esta mujer reconocía la fama que tenía. Y esa fama no la llevó a ella a alejarse de Dios, sino que al contrario, a buscarla, a buscar a Dios, a buscar el perdón de Dios. Y es que, hermanos, en todo momento y en todo lugar debemos de buscarle. Y aun cuando hayan fariseos a nuestro alrededor, aun cuando haya miembros de nuestra familia misma que nos digan: ¿cómo vos, siendo un pecador, vas a la iglesia? Pero es que mire, hermano, cuando eso suceda, usted vaya y dígale a ese hermano, a esa persona: sí, yo soy un pecador, pero yo busco a aquel que me puede perdonar. Yo busco a aquel que me puede cambiar. Y mire, hermano, esa persona está más cerca de cambiar su estilo de vida que los mismos fariseos. La persona, aún siendo pecadora, pero reconoce que en los pies de Jesús puede encontrar su perdón, está más cerca que los mismos religiosos. Está más cerca. Está más cerca porque Él se hace grande en nuestra imperfección. Oiga esto. Él es grande y Él se hace aún más grande cuando nosotros somos imperfectos. Porque en nuestra imperfección Él demuestra su grandeza. Porque en nuestra flaqueza Él demuestra su poder. Porque en nuestros deslices Él nos demuestra que Él está de pie para tomarnos de las manos y levantarnos. Es que, hermanos, en el momento de la flaqueza, en el momento de la crisis, en el momento de la debilidad, el débil diga: fuerte soy, porque tiene un Dios que es poderoso, porque tiene un Dios que es grande, porque tiene un Dios que es vivo. Y ahí donde usted diga: yo soy débil en esto, diga: mi Padre es fuerte, y si Él es fuerte, yo soy fuerte.
¿Y sabe por qué, hermano? Porque Él está dispuesto a darnos de su fortaleza para que aquella área débil de nuestra vida ya no sea débil, sino que sea fuerte. ¿O no es así que un día usted subió a la montaña y usted subió a la montaña por algo específico? Usted en el momento que subió a la montaña tenía ciertos problemas o cierta crisis o tenía ciertas debilidades. Usted subió a la montaña en medio de sus flaquezas, en medio de sus imperfecciones, subió. Y bajó de la montaña. Y después de seguir a Jesús, servirle a Dios, usted vino experimentando un crecimiento en aquella área débil. Y ha pasado quizás meses y años. Y ahora aquello que para usted era debilidad, ya no lo es más. ¿Por qué? Porque ahí donde el hombre se declara débil, Él interviene con poder y autoridad para darnos su fortaleza. Ahí donde el hombre se cree débil, ahí Dios viene y le dice: yo soy fuerte y yo te sostengo, yo te levanto. Pero esto parte, hermano, de la actitud que nosotros tenemos para con Dios. Porque delante de Jesús estaba el fariseo y estaba la mujer con fama de pecadora. Delante de Jesús estaba el pecador y estaba el fariseo. ¿Y quién de los dos pudo encontrar el perdón de los pecados? El fariseo tenía pecados. Y aunque se quisiera esconder ese pecado en su manto o en su vestimenta, aún en su corazón tenía pecados. La mujer quizás no se vestía como se vestía el hombre de la religión y era pecadora igual que el hombre. Pero los dos estuvieron delante de Jesús y solamente uno o una pudo encontrar el perdón de sus pecados. Y esa fue, iglesia, aquella persona que llegó humillada delante de Dios. Esa fue aquella persona que, no importando lo que pensara la comunidad de ella entendió que en la casa de aquel hombre estaba Jesús. Y ella dijo: en aquella casa está Jesús y ese hombre es el Hijo de Dios. Yo voy a ir, voy a comprar un perfume que es carísimo. Lo voy a llegar y se lo voy a derramar. Porque ese hombre para mí representa aún, y es más grande aún que el gasto que yo voy a tener en el mismo perfume. Porque sabe que este perfume era carísimo. Este perfume era de un costo muy elevado, que una persona jornalera difícilmente pudiera habérselo comprado, pero era muy caro. Quizás esta mujer tenía recursos económicos para comprar ese perfume, pero aún esa mujer le estaba diciendo a Jesús que a Él le daba lo mejor. Es que hoy, hermano, a Dios tenemos que darle siempre lo mejor. Con Él no debemos de venir con limitaciones, con estrecheces. Con Él no podemos venir con miseria. Y no estoy hablando solamente de los recursos económicos, ¿sabe? Muchos le ponen a Dios horarios para servirle. Muchos le dicen a Dios: Dios, yo te voy a servir de 5 a 7. Y mientras tanto, los demás momentos es para mí. Y le ponen horarios a Dios. A Dios no tenemos que ponerle horarios, porque Él no tiene horarios para bendecirnos, iglesia. A Dios no debemos de ponerle horarios, porque Él en todo momento y en todo lugar está dispuesto a bendecirnos. ¿Por qué le vamos a poner a Dios restricciones? ¿Por qué le vamos a decir a Dios, le vamos a poner limitaciones a Dios? Él no se limita con nosotros. Él no se limita con nosotros. Él está dispuesto a entregarnos más y más y más bendiciones. Pero muchos son avaros con el tiempo que le entregan a Dios. Muchos son personas que no están dispuestos a entregarle a Dios lo que Él se merece. Y como les decía, no estoy hablando solamente del aspecto económico, estoy hablando de nuestra vida personal. Muchos le dicen a Dios: Dios, yo te voy a entregar esto, pero no te quiero entregar esta otra área de mi vida. Muchos le dicen a Dios: Dios, yo te voy a entregar esta relación, pero no te voy a entregar esto otro. Y le vamos poniendo a Dios condiciones para servirle. A Dios no tenemos que ponerle condiciones. Si hay algo que usted debe de entender en esta iglesia, es que aquí nosotros no tenemos horarios para servirle a Dios. Aquí le servimos a Dios a tiempo y afuera de tiempo, con pretextos, sin pretextos. Vamos a visitar a la gente, quizás nos quieran recibir, nos reciban bien o nos reciban mal, pero la obra hay que hacerla, hermanos. Hay que hacerla. El día de ayer, los hermanos de sonido me estaban diciendo: se han acostado a las 3 de la madrugada, ¿sabe?
Porque después que se desarmó todos los instrumentos y el sonido de Noche de Buenas Nuevas, venimos aquí casi a las 12 de la medianoche, después que se desarmó, se desmontó todo, y ellos comenzaron a armar el sonido. Y no habían almorzado y no habían cenado. Y vinieron a cenar tipo 1 de la madrugada, me contaban. ¿Y qué más da si le estamos sirviendo a aquel que nos dio la vida? ¿Qué más da si le estamos sirviendo a aquel que derramó su sangre por nosotros y que cuya gracia, cuyo sacrificio es más grande para cubrir nuestros pecados? Y debemos de hacerlo con esmero, con esfuerzo. Y no podemos poner o venir con miserias delante de Jesucristo, delante de nuestro Dios. Y el fariseo, al ver esto, él dice, si este hombre supiera que este es un profeta, no se dejaría tocar por esta mujer. Yo ni loco me dejaría tocar por esta mujer. Esta mujer es una pecadora. Y Jesús sabía perfectamente bien esto. Y Jesús le dice en el versículo 40. Jesús le dijo de manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Versículo 41. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 amará más? Supongo que aquel a quien más se le perdonó, le contestó Simón. Ha juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿se imagina? Por un momento, imagínese, hermano, esa escena. Estaba el fariseo con su ropa bien elegante, bien vestido, bien trajeado. Y por otro lado estaba la mujer pecadora. Jesús le da una palabra. Y dice en el versículo que leíamos, en el versículo 44, Jesús volvió la mirada hacia la mujer y puso a la mujer por ejemplo. Lo puso por ejemplo frente a la actitud del hombre. Y sabe, hermano, Jesús puso la mirada en la mujer para bendecirla y puso la mirada sobre el hombre para reprocharle. Hermano, bendito nuestro Dios, que aun cuando nosotros somos pecadores, Él sigue poniendo la mirada sobre nosotros. Bendito nuestro Dios, que aun cuando nosotros nos descarriamos, Él sigue poniendo la mirada sobre nosotros. ¿Y sabe qué significa eso? Significa que si Jesús pone la mirada en nosotros, tenemos la oportunidad de poder encontrar la gracia necesaria para cambiar nuestro estilo de vida. Si Él pone la mirada sobre nosotros, eso significa que la atención de Él está puesta sobre nosotros. Y eso significa que nuestras limitaciones, que nuestras tentaciones, que nuestros problemas, que nuestra escasez, que nuestra falta de recursos estarán siendo observados por Jesús. Y tendremos la oportunidad de ser vistos por Él. Y si somos vistos por Él, hermanos, y con la actitud que nosotros tengamos, podemos encontrar lo que necesitamos de la mano de Dios. Este hombre, dice la Escritura, que Jesús vio a la mujer y le dijo al fariseo, ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa, no me dices agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas. Y me los secaba con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Una pregunta, iglesia. ¿Dios le ha perdonado mucho a usted? A mi vida me ha perdonado, a mí me ha perdonado mucho. ¿Y a usted? Y sabe, si Él nos ha perdonado mucho, tenemos que amarle. Si Él nos ha perdonado mucho, tenemos que amarle mucho. Si nosotros reconocemos que Él nos ha perdonado demasiado, tenemos que estar dispuestos a entregar nuestra vida por Él, por su servicio, por su obra. Es que, hermanos, una persona que es indiferente delante de Dios es una persona que cree que Dios no ha hecho nada por él. Una persona que es indiferente delante de Dios, una persona que es fría delante de Dios, es una persona que no reconoce que Dios le sanó a su hijo, que Dios le sanó a su esposa, que Dios le dio ese trabajo, que Dios restauró su casa, que Dios hizo tantas cosas.
Por eso que a la casa de Dios no podemos venir fríos. Debemos venir, hermanos, con el corazón dispuesto a buscarle, a alabarle, a recibir su palabra. Porque reconocemos tantas bendiciones que Él ha entregado a nuestra vida. Dice la Escritura que Él pone por ejemplo a la mujer y le dice en el versículo 47, por eso te digo que si ella ha amado mucho, ¿y cómo se lo demostró? La mujer se lo demostró a Jesús, no con palabras. La mujer se lo demostró a Jesús con actitudes. Oiga, hermano, muchas veces nosotros nos encargamos de decirle a Dios, te amo. Pero ¿cuántas veces estamos dispuestos a demostrarle ese amor con nuestras actitudes? ¿Cuántas veces estamos o le estamos diciendo a Dios, dice nuestro pastor, que muchas veces puede haber carencia de palabras, palabras que expresen los sentimientos internos? Pero muchas veces un hecho o una acción vale más que 1000 palabras. Porque quizá el maridito, el esposito no le dice a la mujer, te amo, como la mujer quisiera. Pero si ese hombre sale a trabajar todos los días, si ese hombre le respeta, si ese hombre la cuida, ese hombre la ama. Quizás no se lo dice, pero en su interior está ese sentimiento. Y también la mujer. Esta mujer no le dijo a Jesús, te amo, Señor. Esta mujer simple y sencillamente fue y derramó sus lágrimas delante de Él. No se lo dijo, pero Jesús interpretó la actitud de esta mujer. Jesús interpretó la actitud de esta mujer y la interpretó como que esta mujer sentía amor. Y dice la Escritura, en el versículo que estábamos leyendo, por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y no estoy hablando de valorar si este pecado es mayor que este. Pecado es pecado. Estoy hablando de que este pecado para mí es grande y si Él me lo ha perdonado, yo tengo que amarle mucho a Él. Y dice la Escritura, pero a quien poco se le perdona, poco ama. ¿Cuántos amamos nosotros la obra de Dios? Y estoy hablando de la obra de Dios como todo aquello que tiene que ver con el plan salvador de Dios para esta humanidad. Tenemos que amar la obra de Dios, hermanos. Y amar la obra de Dios significa estar cerca de la obra de Dios. Porque aquel que ama a una persona, ¿qué es lo que busca? Busca estar cerca de la persona. Aquel que dice, esta mujer, yo la amo y la quiero. ¿Qué busca? ¿Alejarse de ella? No, busca estar a la par de esa persona. Así debemos de ser nosotros con Dios, hermanos. Si decimos amarle a Él, no debemos de estar lejos de Él, debemos de estar donde Él está. Procurar estar donde Él está. Y dice en el versículo 48. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿y quién es este que hasta perdona pecados? Y yo digo, ese que perdona pecados es el Hijo de Dios. Ese que perdona pecados es el que hizo un sacrificio en la cruz por los pecadores. Y le dice Jesús a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. ¿Se imagina, hermanos, el corazón destrozado de aquella mujer? Y se imagina el corazón alegre de aquella mujer. ¿Nunca le ha pasado a usted que viene y entra por esa puerta con el corazón angustiado? Con el corazón, usted ni siquiera ha puesto un pie ahí cuando ya comienza a llorar, a descargarse delante de Dios. ¿Nunca le ha pasado que usted ya viene y usted está en su casa y dice, ya quiero estar en la casa, ya quiero ir a la iglesia, ya quiero estar ahí sentado porque quiero desahogarme, quiero decirle a Dios cuál es mi crisis, cuál es mi problema, cuál es mi preocupación? Y viene angustiado delante de Él. Y si usted viene angustiado y se ha derramado delante de Dios en la adoración y le ha buscado en la palabra y le ha buscado en la administración, usted no me dejará mentir. Usted sale por esa puerta en paz, tranquilo y tranquila, porque Dios le ha dado una palabra. Y esa palabra que esta mujer recibió es, tus pecados quedan perdonados. Aquí, como decía el día lunes que estábamos en la reunión, aquí no es el tema del pecado, ¿sabe? El tema es la actitud que nosotros tenemos para con Dios.
¿Somos indiferentes? ¿Somos fríos? ¿O nos derramamos delante de Él? Y si hacemos de esta manera, yo creo, hermanos, que Dios siempre mostrará esa paz. Siempre traerá la paz a nuestra vida necesaria. Porque entendemos que hay alguien que si buscamos, si nos derramamos delante de Él, si nos humillamos, si lloramos en su presencia, Él siempre tendrá una palabra. La palabra para esta mujer fue una palabra de bendición porque ella se humilló. Y la palabra que fue para el religioso fue una palabra de crítica, fue una palabra de señalamiento, porque él no tuvo la actitud adecuada. Esta mañana, si hay alguno en medio de nosotros que dice, mire hermano, yo he cometido o hecho esto. Mire hermano, yo he hecho esto y no sé cómo retomar, no sé cómo seguir, no sé cómo alcanzar lo que un día tuve. Lo primero que le quiero decir es, hermanos, es que no se prive, no se cierre, más bien vaya a buscar a Jesús, que Él siempre tendrá una palabra de perdón, siempre tendrá una palabra de salvación. Si usted llega con la forma o de la manera que usted debe de llegar, Él no le rechazará, Él no le juzgará, Él lo aceptará. Cuando se va el hijo y regresa a donde el padre ¿cómo lo estaba recibiendo? ¿O cómo lo esperaba? Con los brazos abiertos. El padre en ningún momento criticó y le dijo al hijo, ¿por qué te has ido? Simple y sencillamente lo recibió, lo acogió e hizo fiesta. Oiga hermano, ninguno de nosotros se prive. Y no estoy hablando de que vamos a descarriar o darle rienda suelta al pecado. Estoy hablando, hermanos, que cuando eso suceda o cuando lleguen esos momentos, ninguno de nosotros puede dejar de servir o de buscar a Dios por lo que dice la persona que está a la par mía. Yo debo de buscar a Dios porque es un trato personal entre Dios y mi persona, nada más. Y ese Dios se encargará, hermano, si vamos con la actitud adecuada delante de Él, Él se encargará de darnos la palabra que traerá paz a nuestra vida. Amén. Póngase de pie entonces. Cierre sus ojos, hermanos. Esta mañana quiero decirle que Dios conoce nuestra vida. Dios conoce su vida y mi vida. Dios conoce cuáles son sus errores y mis errores. Pero sabe, hermano, esta mañana no es el tema hablar de nuestros errores. Esta mañana es la mañana para hablar de nuestra actitud hacia Él. Es entender, hermanos, que Él hizo un sacrificio. Y ese sacrificio valió para cubrir la totalidad. La muerte entró por un hombre, pero la vida entró por Cristo. Y Él quiere darnos su vida, esa vida de paz y tranquilidad. Él quiere mostrarnos esa paz y tranquilidad que necesitamos. Por lo tanto, hermanos, esta mañana, si hay alguien que no vive en paz, primero con Dios, esta mañana es una mañana para que venga aquí al frente y le pida perdón a Dios. Es una mañana para decirle a Dios, Dios, yo he cometido este error, pero tu palabra dice, Dios le bendiga, pero tu palabra dice que tu gracia, tu sacrificio, tu gracia y tu sacrificio es más grande que mis pecados, Señor. Esta mañana no se vaya sin Jesús. Dios le bendiga. Esta mañana, hermanos, no sea como el fariseo que dice, mira el pecado de aquel, y señalamos muchas veces y no vemos lo que tenemos en nuestro corazón. Dios le bendiga.
Esta mañana Dios te dice, iglesia, que no importa el pecado, la gracia es mayor. Que no importa el pecado, la gracia tiene poder para cubrir ese pecado. Pero sabe, hermano, la gracia tenía poder para cubrir el pecado de la mujer. Pero fue la actitud de la mujer la que la hizo salir en paz de la casa del fariseo. ¿Cuánto ama usted a Dios? ¿Cuánto usted está dispuesto a hacer por Dios? Eso parte, Dios le bendiga, eso parte de reconocer que Él nos ha perdonado mucho. Eso parte de reconocer